Hola, mi nombre es Eva Urosa y hoy vamos a hablar de cómo planificar nuestros propósitos de fin de año. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que todas y todos hayáis entrado en 2022 maravillosamente bien. Espero que lo hayáis pasado lo mejor posible estos días y que hayáis disfrutado de lo que se haya podido. Y bueno, que hayáis entrado con mucha fuerza en este nuevo año y con muchos proyectos en mente que hagan de 2022 un año especial. Todos los que estéis por el canal de forma habitual os habréis dado cuenta de que la intro es un poquito diferente, y es que este vídeo es el primero que hago en el canal de una temática diferente. Y me parecía un momento perfecto para empezar porque en enero una de las grandes cosas que ocupan nuestra mente y nuestros tiempos de ocio aquí en YouTube, porque muchos grabamos vídeos en relación a ello, es los propósitos del año, los propósitos de año nuevo. En la comunidad de lectores es muy normal que en enero hablemos de nuestros propósitos lectores del nuevo año, pero en general, en cualquier comunidad y en nuestras casas, en nuestras familias, en cualquier conversación en enero, salen a colación muchas veces los propósitos de año nuevo porque, aparte de propósitos lectores o propósitos de cualquier otro hobby que tengáis, se suelen hacer también propósitos vitales, ¿no? Propósitos de estilo de vida o propósitos en el mundo laboral o lo que sea que a vosotros os mueva, pero enero suele ser una fecha clave para renovar esos votos respecto a algunas cosas y plantearnos cuáles van a ser nuestros proyectos del año. Bueno, pues yo por supuesto cada año me hago propósitos lectores que os compartiré en otros vídeos, pero al hacerlos me he dado cuenta de que esto también podía ser interesante, y es que no es solo hablar de mis propósitos personales, sino hablar un poco de los propósitos en general. Cómo diseñar esos propósitos de fin de año, en qué nos tenemos que fijar, cómo podemos hacer para diseñar unos propósitos que sean fácilmente cumplibles. Para mí esto se engloba en otra de mis grandes pasiones, aparte de la lectura, que es la organización, la planificación, la gestión del tiempo. Es algo que creo que es importante en nuestras vidas. Además es algo de lo que me gusta mucho hablar con otras personas porque, aparte de que cuando te gusta algo te gusta hablar de ello, creo que poner en común aporta muchísimo porque aporta ideas, aporta inspiración, aporta motivación. Yo creo que este tipo de organización y pautarse metas y pautarse propósitos y ver qué proyectos queremos llevar en X tiempo hacia adelante es importante porque nos ayuda a ordenar la vida, y a mí personalmente creo que me ayuda a cumplir metas, a cumplir objetivos que me aportan cosas positivas en la vida y me ayudan a ser más feliz. ¿Se trata esto de convertir este vídeo en una especie de discurso de gurú sobre la felicidad y el tiempo? O no sé, alguna especie de autoayuda de cómo ser más feliz en 8 pasos? No, en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Creo que ese tipo de venta de ideas no sirve de nada y además muchas veces es contraproducente porque lo que nos crea es ansiedad, estrés y objetivos poco realistas. A mí lo que me gusta es hablar de cosas que se pueden hacer y de ideas que se pueden tener para planificar proyectos y para planificar metas de una forma realista, en el sentido de que sea mundano, de que pueda casar con vidas reales, con vidas en las que haya que combinar todo eso con un trabajo que nos ocupa la mayor parte del tiempo y que a lo mejor no tiene nada que ver con esos otros proyectos, con llevar una casa, con tener una familia al que tienes que dedicar también mucho tiempo, con tener hijos, con un montón de cosas que forman parte de la vida en mayúsculas, y que hay que tener en cuenta cuando nos proponemos cosas. Dicho todo esto, este vídeo en concreto es para compartir con vosotras esas ideas que yo siempre tengo en mente cuando me siento a principio de año y me pongo a escribir cuáles van a ser mis propósitos de año nuevo. Primero os cuento un poquito por qué a mí me gusta mucho hacer propósitos de fin de año o propósitos de año nuevo y por qué creo que es algo realmente útil, aunque por supuesto no obligatorio. Es algo útil solo si se disfruta y si piensas que casa con tu forma de ver la vida. Lo primero de todo yo lo siento como un reset, como poner un punto y aparte. Y creo que eso es importante, que nuestra vida no sea un continuo caótico,
porque de vez en cuando necesitamos una pausa y todos sabemos que a veces es difícil tener esas pausas. No solo pausas para reflexionar en el día a día, sino pausas en la estructura vital. En nuestra vida en concreto, como si fuera una línea temporal, necesitamos ciertas pausas en donde parar, evaluar y seguir adelante. Y sobre todo si somos personas activas que queremos llevar a cabo distintas cosas en distintas áreas de nuestra vida que van avanzando, que no siempre van avanzando igual, sino que a veces unas se adelantan a otras y al final en nuestra cabeza puede perder un poquito el significado o puede perderse un poco el orden. A mí me parece importante tener un momento de pausa, de parar, ver qué hemos hecho, ver qué queremos seguir haciendo y ahí hacer una marquita, poner un post-it y continuar. En segundo lugar, y en relación con lo primero que he dicho, me parece importante y a mí me sirve mucho para tener una narrativa vital ordenada. Esto puede parecer una tontería y puede parecer una palabreja inventada, pero no lo es, de verdad. Es algo que se ha estudiado y es que es parte de cómo funciona nuestra memoria en cuanto a eventos personales se refiere y en cuanto al repaso que hacemos de nuestra vida. Cuando ya hemos vivido X años o al final de nuestra vida, miramos hacia atrás y vemos nuestra vida como si fuera una historia. En esa historia hay momentos que sobresalen, momentos relevantes, que pueden ser objetivamente relevantes o no. Pueden ser relevantes porque para ti ha tenido un significado emocional, por ejemplo. Pero normalmente está ordenado y vemos nuestra vida como si fuera una película. Tenemos ubicada nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra etapa adulta, separada por cosas como cosas familiares, el matrimonio, los hijos, encontrar un trabajo, los estudios. Y eso normalmente se crea de forma lineal. Pasa así, queramos o no. Pero si nosotros tenemos en cuenta esto, podemos forzar un poquito la máquina e ir haciendo que esa línea de vida esté ordenada y vayamos ordenándola nosotros activamente y disfrutando de ella en el presente, no solo cuando ya la hemos vivido mirando hacia atrás, sino que en el presente podamos decir: estoy influyendo conscientemente en esa línea de vida, ¿vale? Para que X eventos ocurran, para que estos momentos sean especiales, para que tales cosas en un futuro se hayan cumplido y pueda mirar atrás y ver el camino. Entonces te da un orden, una coherencia. Esto los lectores nos lo podemos llevar muy fácilmente a cómo a veces juzgamos a los libros precisamente porque no tienen esta coherencia y no tiene este orden en las líneas vitales de los personajes. Cuando decimos eso de no entiendo por qué estos personajes se comportan como se comportan, me falta un background para entender cómo han llegado hasta allí. Parece que los personajes no tienen móviles, no tienen propósitos, no tienen motivos para hacer lo que hacen. Ese tipo de cosas, bueno, pues corremos el riesgo de convertirnos en uno de esos personajes y que llegue un momento en que no sepamos para qué estamos haciendo las cosas que hacemos y perdamos mucho tiempo en cosas que realmente no nos llevan a ningún lado porque no nos hemos parado a echar esa vista atrás y a echar esa vista adelante. Luego, una cosa muy importante, la evaluación. Si no tenemos propósitos, no podemos evaluar qué tal nos van esos propósitos. La evaluación a veces tiene una connotación negativa como si fuera voy a suspenderte, y no, se trata de simplemente valorar, evaluar cómo nos va, cómo vamos alcanzando ciertos objetivos y cómo vamos avanzando en cosas que queremos hacer. Obviamente estas cosas solo aplican a si quieres hacer cosas en la vida que impliquen algo más que continuar con tu inercia, que no es obligatorio y desde luego no es mejor que continuar con la inercia. Si tú quieres simplemente tener una inercia, tienes una vida organizada y no tienes metas que cumplir porque has cumplido todas, lo cual me parece maravilloso y fascinante, pues esto no aplica. Pero si aún te quedan cosas por cumplir, está muy bien evaluarlas. Si no te pones unos propósitos, no puedes evaluar si los has cumplido o no. Y al final se crea una nebulosa en la que a veces se valora si hemos tenido éxito o hemos fracasado por momentos emocionales y no lo hacemos de forma objetiva. Para mí es muy importante el tema de los propósitos también porque se renueva la motivación. Creo que es una forma muy útil de motivarnos a nosotros mismos, es una inyección de energía, es una renovación de votos en el sentido de reevaluar si esas cosas nos siguen interesando, si siguen siendo metas vitales para nosotros, si son importantes y si queremos conseguirlas. Y si nos paramos a reflexionar eso y todas las respuestas a esas preguntas son afirmativas, desde luego es un chute de motivación para seguir por el mismo camino o cambiarlo, pero poder tener esas metas en vista y tener más ganas aún de conseguirlas. Casi acabando, pero una cosa muy importante de marcarnos propósitos nuevos: destruir lastre, quitar lastre.
Esto tiene mucho que ver con la evaluación. Cuando evaluemos nuestros propósitos del año anterior o los propósitos que hemos tenido y que hemos cumplido o no hemos cumplido, una de las cosas que van a pasar es que algunos de esos propósitos no se renueven, que veamos que algunas de las respuestas a esas preguntas que he hecho antes no son afirmativas, sino que son negativas porque decimos, esta meta ya no me interesa, esto que he hecho no me ha llevado a donde yo creía que me iba a llevar, hay cosas que han sido muy pesadas para mí y realmente no he conseguido nada con ellas. ¿Vale? Entonces todo eso es lastre y es el momento de eliminarlo de nuestra vida. Esto es muy importante a la hora de parar de evaluar los propósitos porque si no lo hacemos es muy posible que llevemos lastre de ese tipo durante toda nuestra vida o al menos durante muchos años y es una pérdida absoluta de tiempo, de energía y probablemente también de motivación y de emociones positivas porque al final es algo que te da una sensación de pérdida de tiempo, de fracaso, de falta de capacidad y de insatisfacción. Y ahora sí, por último, lo más importante de marcarte unos propósitos es que va a llegar un momento en que te puedas parar y valorar lo conseguido. Es muy importante que los propósitos sirvan para centrarnos en lo que se consigue, en lo que consigues avanzar, en las metas cumplidas, en cosas que te han hecho feliz. No lo contrario, esa visión de que los propósitos son malos porque te van a hacer centrarte en cosas que no has cumplido, es eso típico de los propósitos están para no cumplirse y lo único que hacen es luego sentirte mal por no haber cumplido esos propósitos porque te has apuntado al gimnasio y luego nunca fuiste. Bueno, en mi opinión eso es cuando nos equivocamos y nos planteamos propósitos que quizá no eran los adecuados para nosotros. Pero en ningún caso es malo porque no se trata de hacer eso. Se puede ignorar. Los propósitos no tienen ese objetivo. El objetivo es centrarnos en lo que has conseguido. Si tú te has marcado 10 propósitos y has conseguido uno, en ese momento de evaluación, lo que es importante tener claro en todo momento es que se trata de concentrarte en el punto que has conseguido, reforzarte por ello, alegrarte, festejar, ver que te hace ilusión realmente, ver que te ha llevado a algún sitio y que ese propósito era importante. Porque con un propósito cumplido ya tenemos suficiente para que esto sea útil. Vale, pues todas esas son mis razones para que me guste hacer propósitos de año nuevo, para que los haga y para que yo recomiende personalmente hacerlos. Por supuesto, hay otros muchos posibles motivos para hacerlos dependiendo de cada persona. Yo aquí os digo lo que a mí me mueve, lo que a mí me gusta de hacerme propósitos. Ahora bien, ¿por qué propósitos de año nuevo? ¿Por qué en enero? No hay ningún motivo. No tiene por qué ser ahora, no tiene por qué ser en enero. Esta es una fecha más bien aleatoria, marcada social y contextualmente y ya está. A mí me gusta porque yo soy de esas personas a las que le gusta la Navidad, le gusta esta época, le gusta el invierno y no sé, tradicionalmente lo he hecho así, se me ha quedado y me parece un buen momento porque a mí me suele pillar en un momento de energía, en un momento de motivación y ya está. Además coincide con época en la que yo me tomo vacaciones. Pero esto lo debéis adaptar a vuestra propia vida. Si resulta que para ti las navidades no son un momento de energía, son momentos tristes, un poco deprimentes, que no te gusta, que por ejemplo no tienes vacaciones y son momentos estresantes, pues igual no es tu momento para hacer los propósitos, no pasa nada. Yo creo que es importante que se tengan propósitos, que se hagan conscientemente y que se hagan para un espacio temporal limitado. Pero ese espacio temporal lo decides tú. Si en vez de enero a enero lo quieres hacer desde febrero, los quieres empezar en febrero y hacerlos de febrero a enero, si los quieres hacer desde marzo, si resulta que para ti es el verano, pues maravilloso. Se trata de tener un momento que para ti sea especial y en el que tú estés especialmente vital. Otro de los grandes momentos tradicionales para hacer estos propósitos, obviamente es septiembre, porque aquí en España marca el inicio del curso escolar y para mí también es importante. Para mí septiembre también es un momento de propósitos, pero en este caso yo es el momento en el que a mitad de año reevalúo los propósitos que me marqué en enero. Esto es importante, ¿vale? Ninguna obligación de hacer estos propósitos en enero y todo lo que voy a decir sirve para hacerlos en enero, en año nuevo o para hacerlos en cualquier otro mes del año. Ahora sí, paso a mis consejos para diseñar vuestros propósitos de año nuevo. Son 9, lo siento, no me ha salido un número más redondo porque se trata de ser realista y de compartiros lo que yo realmente hago y lo que tengo en cuenta y no son 10, son 9.
El primero es tener en cuenta la cantidad de propósitos. No hagas una lista enorme de propósitos. Yo creo que una cantidad razonable de propósitos son 10 para un año y siempre y cuando esos 10 tengan distintas relevancias. No pueden ser 10 grandes propósitos, no pueden ser 10 propósitos que sean los 10 vitales, grandes proyectos y que te vayan a llevar mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entre esos 10 tiene que haber algunos que sean más importantes y otros menores. Aún así 10 me parecen bastantes. ¿Por qué digo 10 y por qué yo sí uso esa cantidad de 10? Porque en esos 10 es muy fácil que algunos propósitos se engloben un poco en otros. Yo recomiendo que haya 2 o 3 propósitos principales dentro de esos 10. Si pueden ser 2, mejor que 3, pero bueno, a veces la cosa se complica. En mi caso suelen ser 3 y esto pasa sobre todo cuando tienes distintos proyectos abiertos que no puedes unificar, ¿no? Un ejemplo de esto, tú puedes tener 10 propósitos sobre distintos temas. Vamos a imaginar que hablamos en algunos de ellos sobre el tema redes sociales, porque como yo os movéis por ellas de forma profesional o no, pero dentro de un proyecto que os apetece fomentar. Podría ser uno de esos grandes propósitos, uno de esos 3 maravillosos, el estar más presente en redes sociales. Algunos de los otros podrían ser cosas concretas, como por ejemplo abrirte un canal de YouTube o abrirte una cuenta de Instagram o explorar no sé qué red nueva que todavía no has explorado antes. Entonces al final unos estarían dentro de otros. Podrías no hacerlo así y reducirlo en menos propósitos, pero a veces visualmente queda mejor, ¿no? Porque así tienes en mente cuál es el propósito grande y luego en realidad los otros son subpropósitos, pero que llevan un camino propio. El segundo consejo y uno de los más importantes es que sean propósitos realistas. Tienen que ser propósitos que sea realista pensar que se pueden cumplir en un año o en el tiempo que tú te vayas a dar. A la hora de planificar propósitos no es el momento de tirarte a la piscina. En cuanto a cómo de realistas son esos propósitos. O sea, sí a me voy a atrever a algo que no me atrevía. No en cuanto a no solo me voy a atrever, sino que voy a hacerlo 100% en un año y voy a ser el mejor en ello en un año y voy a tener éxito en esto que estoy empezando en un año. No. Tienes que ser conservadora y tienes que pensar que una cosa es comenzar algo y otra cosa es culminarla en un año. Entonces, tienen que ser cosas realistas. Por ejemplo, volvemos al tema de las redes sociales. ¿Quieres empezar en redes sociales o quieres dedicarte a ello o algo así? O simplemente quieres usarlas, pero te interesa crecer en ellas. Tú puedes ponerte como propósito, pues lo que he dicho antes, ¿no? Estar más presente en redes, abrirte cuentas en distintas redes sociales, abrirte un canal de YouTube, abrirte una cuenta de Instagram, abrirte Twitter, pensar que vas a colgar cierto tipo de contenido, pensar que vas a hacer, lo que sea. Pero tu propósito de este año, si estás empezando, no puede ser voy a llegar a los 20.000 suscriptores, porque no es un propósito realista. Esto a veces es muy difícil porque, claro, yo lo estoy exagerando, es una obviedad que no es realista decir voy a llegar en un año a 20.000 suscriptores cuando ni siquiera tengo una cuenta de YouTube. Pero a veces es muy difícil porque no sabes dónde poner ese límite realista sin quedarte corto ni pasarte. 20.000 es una burrada, pero 1.000, 500, 2.000, a veces es muy difícil, entonces hay que dedicar tiempo a este consejo. Hay que dedicar tiempo a ver qué puede ser realista en esas cosas que tú quieres hacer, e investigar un poco, ver cuánto tiempo vas a disponer para ello, ver cuáles son tus objetivos a más largo plazo si quieres, para ver qué es lo que deberías cumplir en un año. O sea, es mucho más complejo. Yo aquí os estoy diciendo el tip general, pero de esto podrían salir vídeos exclusivos, la verdad, porque me parece una de las cosas más difíciles de hacer en cuanto a los propósitos, pero también por eso es una de las más importantes. En cualquier caso, acertéis luego al hacerlo o no, es muy importante que al menos se tenga en mente, los propósitos tienen que ser siempre realistas. Vamos al tercero, que también es muy importante y es un fallo que se comete mucho, es un fallo que yo por supuesto he cometido durante mucho tiempo en mi vida y que veo a mucha gente cometer. Los propósitos tienen que ser medibles. Esto es muy importante porque, como hemos dicho antes, parte de la gracia de hacer propósitos es que luego los puedas evaluar, y si no son medibles no los puedes evaluar. Y si no los puedes evaluar porque no son medibles, te vas a dejar llevar por tu estado emocional del momento. Y si en ese momento estás mal, te vas a sentir como una fracasada y vas a pensar que no se ha cumplido. Si en ese momento estás bien, igual estás demasiado optimista y piensas que se han cumplido cosas cuando realmente no es así. Esto, segundo, la verdad, es menos problemático. Lo que suele pasar es que nos dejamos llevar por estados de ánimo negativos para sentirnos fracasados cuando realmente hemos hecho muchas más cosas de las que nos pensamos.
Para asegurarte de que los objetivos y los propósitos sean medibles, lo más fácil es pensar si vas a poder evaluar ese objetivo con un sí o un no, es decir, cosas dicotómicas de sí, lo he cumplido, no lo he cumplido y que no haya puntos medios, o que sean evaluables numéricamente. Por ejemplo, vámonos en este caso al mundo de lectores. Si tu objetivo es ¿me he leído Los Miserables o no me lo he leído?, cosa que era un objetivo de mi año 2021, esto es medible. ¿Por qué? Porque la respuesta es sí, lo he cumplido, o no, no me lo he leído, con lo cual no lo he cumplido. Perfectamente medible. Numérico, muy fácil con las lecturas también. Muchas veces los lectores se ponen un número de lecturas que quieren hacer en el año. Quiero hacer 50 lecturas en el año. ¿He hecho 50 lecturas? No. ¿He hecho menos? ¿He hecho más? Esto nos va a llevar a decir si hemos cumplido el objetivo o no. Pero es importante porque cuando no lo hemos cumplido, nos da más información porque nos deja ver cuánto nos hemos acercado. No es lo mismo no cumplir esas 50 lecturas al año habiendo hecho 2 que habiendo hecho 49. Con lo cual la sensación que nos deja es mucho más acertada y probablemente nos pueda dejar una sensación de éxito incluso no habiendo cumplido el propósito, porque si tú te has propuesto hacer 50 lecturas pero has hecho 49, no has cumplido el propósito, pero estás muy cerca. Grandes errores respecto a este consejo. ¿Qué típicos propósitos nos ponemos que están mal porque no son medibles? Pues por ejemplo, leer más. ¿Qué es leer más para ti? ¿Cuánto es leer más? ¿Cuánto lees previamente? ¿Con qué cifra de libros estarías satisfecho? Si tú te pones como propósito leer más y a fin de año has leído 50 libros, puede ser que estés satisfecho, pero también puede ser que te pille en una época baja o que hayas visto a tu alrededor gente que lee mucho más y entonces en ese momento 50 libros te parezca poco, con lo cual vas a catalogarlo como un fracaso. No te ha servido de nada ponerte ese propósito porque al final estás evaluando lo que has conseguido a final de año de una forma inmediata, dejándote llevar por lo que sientes en el momento. Entonces, ¿para qué te lo propusiste? Podías haberlo hecho sin hacerte el propósito. Esto en general es fácil verlo cuando incluimos la palabra más o menos. Así nos solemos equivocar al hacer propósitos. Comer más fruta, hacer más deporte, estudiar más, leer más, fumar menos, cabrearme menos. Ese tipo de cosas. Parecen ideas muy grandiosas, pero es muy difícil que nos mantengamos motivados por ella y que al final podamos evaluarla porque nunca vamos a saber si las estamos cumpliendo o no. Y muchas veces ni siquiera sabemos cuál es el previo. Muchas veces decimos comer más fruta y ni siquiera sabemos cuánta fruta comemos porque no nos hemos parado a contarla y no nos hemos parado a reflexionar sobre lo que comemos en un día. Son propósitos vacíos que normalmente nos lleva a una sensación de abandonar los propósitos y a una sensación de fracaso en los propósitos. Mi consejo es que esos propósitos sean eliminados. O lo que es más útil, reconvertidos. Mi propósito es comer más fruta. Voy a ver cuánta fruta como. Voy a estar una semana atendiendo a cuál es mi consumo de fruta. Vale, mi consumo de fruta es una pieza al día. Pues comer más fruta sería comer 2 piezas al día. ¿Me parece un buen propósito? Sí, no, pues no, a mí me parece poco. Yo en realidad lo que quiero conseguir es 3 frutas al día. ¿Es realista? Ver si sí, si no, con vuestros hábitos diarios de consumo, de comida, de cocina y de lo que sea. ¿Es realista? Pues entonces se reconvierte el comer más fruta en comer 3 piezas de fruta al día. Esto es muy básico, cuando se dice es una perogrullada, pero os aseguro que todos, aún sabiéndolo, cometemos ese error más de una vez y más de 2 al pensar en nuestros propósitos. Cuarto consejo, muy importante y muy básico, en este no me enrollo, tienen que ser propósitos que te motiven. No llenes tu lista de propósitos de cosas obligatorias y desagradables, que pueden estar muy bien, pero si a ti no te motivan realmente, esos propósitos van a ser abandonados o vas a tener que tener una fuerza de voluntad férrea y una renovación de votos continua casi a diario para poderlos cumplir. Quizá esas cosas es mejor hacerlas de otra manera, no haciéndolas como propósitos. Si tu lista es toda de cosas negativas, es una especie de carta de insultos a nuestra persona. Dejar de fumar, no engordar o adelgazar, hacer más deporte, ser más sano. Nos estamos diciendo que no somos sanos, que no hacemos deporte, que fumamos mucho y que somos personas terribles. No se trata de eso, se trata de emprender con nuestros propósitos, que haya más cosas que sean en positivo, que sean para hacer y no para dejar de hacer. Y muchas veces esto es un engaño, porque cuando nos ponemos ese tipo de propósitos de hacer no sé qué más,
Estamos diciéndonos implícitamente que no lo hacemos lo suficiente y ese no es un mensaje que queramos en nuestros propósitos. No se trata de tirarnos piedras. Como digo, estos son los propósitos que se suelen abandonar y de donde viene esta idea tópica de los propósitos están para abandonarlos. No, los propósitos están para abandonarlos si lo que hemos hecho ha sido escupirnos a la cara en Año Nuevo para ver que somos unas fracasadas y que después no queramos estarlos recordando durante todo el año. Pues por supuesto, esos propósitos se abandonan y bien abandonados que están. Haz una bola con ese papel y tírala. Así que sean propósitos que te motiven, que te alegren, que ver esa lista sea motivante, que sea positivo, que te dé energía, no que te la quite, no que te recuerde todo aquello que te resulta difícil, sino que te recuerde todo aquello que quieres hacer y crees que puedes hacer, porque son propósitos realistas y que te motivan. El quinto consejo es algo de lo que ya hemos hablado, así que simplemente os lo recuerdo: hacer reevaluaciones durante el año. No hace falta esperar todo el año si los propósitos que hacemos son anuales para hacer una reevaluación, porque las reevaluaciones son muy motivantes y nos pueden también dar ese empuje que necesitamos. Yo la que sí o sí hago es una mitad del año, como os he dicho, la hago en septiembre, porque es la otra época clásica, ¿no?, de hacer propósitos, pero lo podéis amoldar a como vosotros queráis. Puede ser una reevaluación, pueden ser 12 reevaluaciones, podéis hacer una mensual, pueden ser las que quieran, pero marcar momentos en el año para ver qué tal vais, para pararos y preguntaros: oye, estos propósitos que yo me marqué, ¿cuáles eran? ¿Los estoy teniendo en mente? ¿Estoy haciendo algo para cumplirlos? Y también para trastocarlos si hace falta. ¿Estos propósitos estaban bien? ¿Hay alguno de aquí que me sobra, que realmente no quiero seguir haciendo durante el año? Es una forma también de no abandonar los propósitos. Si los propósitos os dieron ilusión en ese momento de hacerlo y eran cosas que os importaban, no los abandonéis, reevaluar, no pasa nada. Coges la lista de propósitos, quitas los que sobren, quitas lastre, pones otros que de repente hayan aparecido y que quieras incluir en esos propósitos anuales. No pasa nada, aunque no sea enero, nunca es tarde ni pronto para estas cosas. Ves sobre todo qué cosas sí has conseguido, esto es lo más importante para reforzarte y para coger más ánimo para seguir. Tan importante es hacer propósitos como ir reevaluándolos hasta ese momento final que te marcaste como meta. El sexto consejo, y este es más que para hacer los propósitos, para diseñar los propósitos, para cumplirlos, es que sean propósitos o intentar hacer de esos propósitos un hábito. Esto es lo más seguro para conseguir cumplir los propósitos. Si consigues que alguno de ellos se convierta en hábito, es mucho más fácil que los mantengas y que si no llegas a meta te acerques mucho. Además, es una forma de tenerlos presente en general en tu día a día durante el año. A la hora de diseñarlos, hazte esta pregunta: ¿este propósito se puede convertir en un hábito? ¿Hay algún hábito que yo pueda implementar que vaya en pos de este propósito? Por ejemplo, quiero leer más libros en este año. Más libros para mí son 50 libros en el año. ¿Qué puedo hacer para convertir esto en un hábito? Pues obviamente coger el hábito de leer. Un hábito es algo que haces recurrentemente. Voy a leer todos los días durante media hora. Esto se puede convertir en un hábito y probablemente vaya en favor de conseguir esa meta final, que es leer 50 libros en un hábito. Esto se puede trasladar a muchos de los propósitos que os vais a poner, estoy segura, y es la forma más idónea de conseguir algo. El séptimo consejo va un poco relacionado con esto, y es que se pueden dividir los propósitos. Ya lo hemos dicho antes cuando he dicho que para mí 10 propósitos sería como el máximo, que no hay que pasarse, pero que algunos pueden estar englobados en otros. Se pueden hacer submetas, esto es una de las cosas más importantes si realmente tienes proyectos grandes que llevar a cabo, y es que tienes que marcarte pequeños propósitos dentro de los propósitos y probablemente dividirlo en menos tiempo. En relación con el ejemplo que he puesto antes con la lectura, pues esa submeta sería leer media hora todos los días. Eso también es un propósito, ¿no? Pero es un propósito más pequeñito que haces para conseguir cumplir el grande. Con lo cual, el propósito anual es leer 50 libros, el propósito diario es leer media hora cada día para llegar a ese propósito anual. Después puedes hacer submetas medias. Tú puedes decir media hora cada día, tantas horas en un mes o tantos libros en un mes. Si quieres leer 50 libros, pues esto te lo hace Goodreads. ¿Cuántos libros tengo que leer mensualmente? ¿O cuántos libros tengo que leer a la semana? Y así te vas marcando metas que además te facilita mucho ese proceso de reevaluar. Recordemos siempre, cuando yo sigo hablando de estas cosas, que estamos hablando de propósitos que, si lo hemos hecho bien, son propósitos que nos ilusionan y nos motivan.
Con lo cual hacer esto no es una tortura. El marcarte submetas, el organizarte, el ver que vas cumpliendo cosas, son cosas motivantes, porque si el propósito grande te motiva, esto debería ser agradecido e incluso gustarte hacerlo. Ya casi estamos acabando, vamos con el octavo consejo, que también tiene que ver con cómo hacer que estos propósitos no se abandonen y que sean realmente cumplidos, y es traducirlos en acciones concretas. Aquí vamos a volver al ejemplo de las redes, porque es uno de esos propósitos que puede ser como un poco más difuso y a veces cuesta traducirlo en acciones concretas. ¿Qué hago? ¿Cuáles son las acciones concretas? Porque esto puede llevarte a cierto bloqueo. Puedes tener claro cuál es la primera acción, como he dicho antes, pues obviamente si partes absolutamente de cero, voy a abrirme las cuentas en X redes, ¿vale? ¿En cuáles? Quiero hacerme Instagram, quiero hacerme Twitter, quiero hacerme YouTube, me abro una cuenta en cada una. Pero ¿cuáles son esas acciones concretas que tienes que ir haciendo durante el año para que puedas acercarte un poco a la meta final? Vale, pues en este caso, en cada red social va a ser una acción diferente. En Instagram vas a tener que sacar fotos, vas a tener que grabar vídeos, vas a tener que hacer las cosas en un formato más corto, tienes que ver qué tipo de contenido vas a poner. En YouTube pues es grabar vídeos, por ejemplo, no vas a sacar fotos, pero hay cosas que igual no te has planteado. No solo es grabar vídeos, también tienes que sacar las fotos de la miniatura, tienes que prepararte un contenido más largo, tienes que decidir si vas a dar la cara o tus vídeos van a ser de otra forma, tienes que ocuparte del audio. Hay muchas pequeñas acciones concretas que cuando las fraccionas se vuelven más tangibles y entonces se convierten en submetas. Ver nuestras metas en acciones concretas siempre nos facilita el trabajo porque nos da algo que hacer, nos da algo en lo que decir, esto lo puedo hacer ya, ensúciate las manos. Si no te ensucias las manos, no vas a llegar a ningún propósito. Entonces esto puede formar parte también de nuestro proceso de diseñar esos propósitos, porque es lo que tenemos que tener en cuenta para decidir si realmente son propósitos que nos vamos a poner y que queremos hacer, que nos motivan y que además son realistas, porque al final nuestro día a día cumpliendo estas metas durante el año se va a traducir en esas acciones. Nuestro día a día no es la meta gigante, nuestro día a día son esas acciones concretas que conforman las submetas que después van a conformar la meta. Nuestro día a día, si queremos crecer en Instagram, va a ser echar fotos y escribir los posts, no va a ser sentarnos a mirar cómo crecen los seguidores. Ese es nuestro día a día, ¿nos gusta ese día a día? Si nos gusta ese día a día, esa meta grande se convierte en realista y además motivante. Y ya por último consejo también para intentar cumplir las metas. Y esto seguro que lo habéis oído muchísimo y es bastante obvio, pero a veces se nos olvida. Y es que podemos usar la inercia de grupo. Comprométete con alguien o con algún proyecto ajeno. Si tú quieres leer más, apúntate a lecturas conjuntas. Es una garantía de éxito, te lo aseguro. Si tú quieres ir al gimnasio, queda con una amiga. Esto es lo típico que hemos oído siempre, ¿no? Si tú quieres comer más sano, intenta embarcar a tu familia o a tu pareja en el mismo propósito y ya veréis cómo es más fácil y además seguramente más divertido. Casi siempre podemos hacer de nuestras metas una cosa un poquito más social y esto suele ser reforzante. Nosotros tenemos que medir qué cantidad de sociabilidad queremos, ¿vale? Podemos ser personas muy sociables que queramos tener todo en conjunto y queramos tener siempre compañía y tener alguien con quien compartir esas metas y está genial. Podemos ser personas que somos menos sociables, que somos más tímidas, que nos gusta también más trabajar individualmente, pero da igual, siempre hay una parte que podemos compartir y que además nos va a ayudar no solo a cumplir nuestras metas, sino a darle una nueva perspectiva y a ver una nueva cara de esas metas que teníamos. Y estos son mis 9 consejos para diseñar tus propósitos de año nuevo. Ya digo que no son consejos porque crea que son los mejores del mundo, sino porque son los que yo uso, son las cosas que yo tengo en mente y que he tenido para diseñar los míos de este 2022. Y aunque pueda haber muchos más, creo que todos estos son realmente útiles. Habéis visto que hay algunos más dirigidos a cómo sentarte delante del papel y diseñar esos propósitos y otros más dirigidos a cómo asegurarnos después de cumplirlos. Lo que yo más voy a disfrutar de este vídeo es si me dejáis en comentarios qué hacéis vosotras, cómo os diseñáis vuestros propósitos, qué otras ideas tenéis y qué otras ideas tenéis en mente cuando lo hacéis que yo no haya mencionado. Si hay alguna de estas cosas que sí que tenéis en cuenta siempre,
Si hay alguna de estas cosas que no teníais en cuenta y os habéis fijado ahora y vais a ponerlas en práctica, todo lo que queráis, pero me va a encantar oíros, bueno, en este caso leeros en comentarios sobre organización de propósitos y sobre cómo estáis haciendo este 2022. Por supuesto también, si no os gusta, si no os habéis hecho nunca propósitos y no creéis que vaya con vosotras, pues y os habéis quedado a este vídeo, pues agradecida también y leeré interesadísima vuestros comentarios sobre qué otras cosas hacéis, por qué no os gustan los propósitos, si es algo que no hacéis porque nunca lo habíais pensado. Bueno, sabéis que me encanta charlar en comentarios, así que ahí os espero. Como siempre que hago alguna cosita nueva, también me encantará que me dejéis en comentarios si os ha gustado este vídeo, si os gusta que haga vídeos de estas temáticas un poquito diferentes, pero que también me gusta mucho hablar de ellas, si os es útil y si veríais otros vídeos relacionados con todo esto. Y aquí me despido, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es en la que estoy más activa, pero os dejo en la cajetilla todas las redes en las que estoy y otros enlaces de interés. También os recuerdo que me ayudáis un montón siempre que dais like al vídeo y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y que nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Chao!